Vamos a hablar de economía, sí señores, pero también de este programa fiscal financiero que hoy ha presentado el presidente en compañía del ministro de Economía y del presidente del Banco Central de Bolivia. Estamos con don Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas. Por fin ha salido a la luz su agüita. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, gracias por la entrevista en Hora 23. Sí, bueno, este es un trabajo que es ya una tradición entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Sí. Demostrar las cifras macroeconómicas para el país en un ámbito de total transparencia y mirando las perspectivas para que la gente tenga certidumbre respecto a lo que va a ocurrir en materia económica en el presente año. A ver, un dato importantísimo, se está anunciando un determinado crecimiento, pero también no va a haber un cambio de la moneda. Se mantiene el precio. Por el momento sí. Perfecto, ese es un dato interesante, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que vamos a tener un crecimiento del 4,4% también es interesante, así, incluso con la situación en la que estamos. Bueno, estamos en un momento de inicio de la recuperación económica y ello va a conllevar pues el esfuerzo de varios actores económicos, varios sectores que vemos que ya han empezado a mejorar en su dinámica. No vamos a decir que estamos plenamente recuperados, eso sería ser totalmente demagógico. Hay un inicio de la recuperación, estamos viendo en ciertos indicadores líderes como la construcción. Que no ha parado, ¿no, ministro? No ha parado la construcción para nada, ni incluso en tiempo de pandemia, ha continuado adelante. No, más bien es que la construcción tiene dos componentes, la privada y la pública, ¿no? Probablemente la privada, como tú bien dices, tal vez se ha mantenido, pero la pública, que es uno de los elementos fundamentales, el gobierno de facto no hizo uso, ¿no? Podría haber, quién sabe, dinamizado aún así la economía. Ahora, con la implementación del programa fiscal financiero y además que ya venía acompañando desde noviembre que asumimos la inversión pública, a la fecha estamos cerca de los 900 millones de dólares de inversión en 4 meses, lo que hizo el gobierno de facto en todo un año, 4 meses. Esperemos seguir imprimiendo esta dinámica que le va a dar a la construcción, al transporte y a otros sectores de la economía otra cara, ¿no? Y eso va a ayudar a iniciar la recuperación que establecemos entre 1 año y medio, 2, ya la economía va a estar recuperada porque hay que reconstruirla también. Hay muchos sectores, especialmente ligados a la parte pública, que han sido desatendidos, mire. Ahora, están previendo algunos, espero que no, pero posibles inconvenientes, esto de la nueva cepa brasileña, la sudafricana, en fin. Bueno, es muy pronto, digamos, para decir los efectos, ¿no? Que pueda. Pero nosotros hemos tomado en el programa fiscal financiero ciertos supuestos, ciertos elementos de este ámbito del tema de bioseguridad, del tema de la pandemia, están incorporados aquí. Obviamente nadie sabe de la complejidad y magnitud de lo que pueda ocurrir. Brasil es un ejemplo de aquello, sí. Pero estamos confiados que nuestro proceso de detección de pruebas rápidas, vacunas, que se pueda hacer durante este año, va a dar un elemento de certidumbre a los agentes económicos y ello va a posibilitar que tengamos un espectro de recuperación interesante este año. Ahora, me interesa saber, usted me habla de que ya algunos sectores, algunos, ha dicho exactamente, actores económicos están comenzando a levantar cabeza. ¿A quiénes se refiere, por ejemplo, aparte de la construcción? Bueno, el área agrícola está ahí, aunque con sus diversos problemas, hay un ciclo interesante de precios altos. La minería también está queriendo tener ese mismo brío, porque hay un elemento interesante ahí. También en el sector de hidrocarburos estamos viendo que se ha podido producir como 48 millones de metros cúbicos día, que está un poquito más encima del promedio que se estaba produciendo hace unos meses atrás. O sea, hay varios sectores que estamos viendo que tienen una performance de recuperación, ¿no? Entonces hay esperanza de que la economía tenga esta
esta senda de volver al crecimiento. Muy bien, ¿y esto va a significar que nuestras reservas internacionales crezcan también? Estamos preveyendo de que hay ese elemento, hay un programa de sustitución de importaciones que evidentemente no es inmediato, pero en muchos productos se va a ir viendo este elemento. Como el tema del diésel, por ejemplo. Como el tema de... Pero eso no es para ahora, no es para después. Eso es para después, pero en muchos productos hay esa posibilidad. Por ejemplo, en pañales nada más, imagínate, el país gasta como 63 millones de dólares. Importando pañales, cuando puede haber una iniciativa. Hay también el tema de exportación, ¿no? De no tradicionales, hay también elementos interesantes, como la exportación de banana, piña, ¿no? Chía, la misma quinoa. Entonces, tenemos una expectativa de que puede mejorar la acumulación de reservas. Bueno, esto es interesante. En el tema de textiles, ¿cómo estamos en exportaciones? Bueno, esa parte es un poco más... ¿complicada? Complicada, ¿no? Digamos, la competitividad en textiles de la economía boliviana no es de las más altas de la región, digamos. Perú tiene una mejor productividad ahí. China sigue siendo... No, aunque, el dolor de cabeza de todo el mundo. Aunque también hay que ver la competencia en espectros de ciertas características, ¿no? De la calidad, ¿no? Sí. Uno puede competir en calidad y no solamente en precio, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad y capacidad para producir ciertos textiles, tejidos de exportación, ¿no? Estamos por diferenciación. De todo, ministro, estamos picoteando de todo porque evidentemente hay que darle certeza a la población de que económicamente vamos a ir creciendo, poco a poco, pero lo vamos a lograr. Sí, los indicadores líderes que estamos viendo nos están dando la idea de que hay esa perspectiva de crecimiento. Y en medio de esto hay que seguir corrigiendo algunos problemas que tenemos, el tema del contrabando, por ejemplo. Sí, bueno, que sigue afectando a los productores, que sigue afectando a la pequeña, mediana, empresa grande también. Sí, ese es un problema endémico, ¿no? Estructural de la economía, pero si se ha ido viendo en estos meses, la aduana nacional ha estado haciendo esfuerzos muy importantes de comiso de mercadería ilegal, y de hecho operativos que han estado ahorrando como una cosa de 237 millones de bolivianos. Entonces hay operativos que están dando su fruto. Obviamente es una lucha integral donde tienen que entrar varios actores y bueno, tenemos que hacer conciencia de que el país no puede seguir. Qué complicado, hacer conciencia, creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Es que esto realmente es complicadísimo. A ver, crecimiento del 4,4% para este año es lo que se prevé y una reducción del déficit fiscal de hasta 9,7%. ¿Qué significa esto para que hablemos en términos claros? Bueno, el déficit es un exceso de los gastos sobre los ingresos, ¿no? O sobre los egresos que están ganando a los ingresos públicos, ¿no? Y eso es respecto al tamaño de la economía, que más o menos es 40.000 millones de dólares, eso es casi el 12,2% en este momento. Lo que queremos hacer es ir en la dirección contraria, reduciendo eso. No lo vamos a hacer desaparecer en un solo año, claro, pero sí estamos con la perspectiva e intención de ir reduciendo, incluso bajando a un dígito de 12 a 9,7. No es una tarea fácil porque tienes que aplicar el programa de austeridad que hemos ido aplicando. Y es que aquí muchos se preguntarán, ¿me quedaré sin trabajo, especialmente funcionarios públicos? Bueno, lo que hemos hecho simplemente es optimizar muchos ítems que no estaban siendo utilizados, porque van a recordar que antes de que asumiera el gobierno muchos funcionarios públicos salieron. Exacto. Y dejaron esos ítems. Entonces lo que se ha hecho es reoptimizar también el gasto de bienes y servicios que compra el sector público. Es una forma de bajar el gasto, pero también los ingresos tributarios. Es también realmente ir amarrándose los pantalones para tener un poco más de ahorro. Ahora, la pregunta del millón. Tengo 30 segundos, ministro, me están indicando ya de esta producción. El presidente ha dicho que hay que hacer sacrificios. ¿Esto qué significa? ¿No va a haber aumento salarial? Bueno, la demanda de los trabajadores recién la vamos a leer, la vamos a conocer.
hay que tomar un balance de cómo está la economía, si está todavía delicada para sentir, digamos, un incremento salarial. Habrá que ver cuáles son las posibilidades, y eso hay que evaluarlo, no es simplemente decir no va a haber o va a haber. Bueno, ¿no? Se me está tranquilizando un poco, pero también para que todos los sectores, desde el empresarial hasta el obrero, sepan que todavía estamos intentando sacar cabeza. Gracias, ministro. A ti, Miriam, y ahora 23. Gracias por haber venido, que le vaya muy bien. Vamos a una